Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene a mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Jesús había convertido en muchos 5 panes. Había multiplicado 5 panes de cebada y 2 bocadillos de pescado seco, y los había distribuido entre una muchedumbre que con ocasión de la Pascua estaba viajando hacia Jerusalén para celebrar la fiesta. Los que habían sido alimentados con estos panes milagrosamente vieron semejanzas entre Jesús con Moisés y consideraron que era el profeta prometido por Dios y querían coronarlo rey. Jesús se dio cuenta de esto y evitó que los discípulos fueran seducidos por esta emoción de la gente y los despidió que se fueran en la barca. Mientras tanto, él se fue al monte y pasó la noche en oración, nos dicen los otros evangelistas. Al anochecer se fue caminando sobre el agua con una velocidad superior a la de la barca, que no podía avanzar contra el viento. Y cuando los discípulos lo conocieron e intentaron subirlo a la barca, llegaron al destino. Al amanecer, quienes habían sido nutridos milagrosamente con estos alimentos multiplicados por Jesús, se dieron cuenta de que cuando multiplicó los panes Jesús, solamente había una barca en el lugar en que tuvieron cumplimiento estas cosas, y que Jesús se había quedado. Después de haberlo buscado y haber quedado frustrados por no encontrarlo, aprovecharon la llegada de unas barcas que venían del sur, más precisamente de Tiberíades hacia el norte por la costa occidental del mar de Galilea, sigue Magdala y luego sigue Genesaret y enseguida Cafarnaúm. Estos se embarcaron con destino a Cafarnaúm, lo cual nos permite a nosotros suponer con fundamento que este milagro tuvo lugar o en Genesaret o en Magdala, pero no en Cafarnaúm ni en Tiberíades. Habiendo llegado al lugar en donde encontraron a Jesús, en Cafarnaúm, la gente comenzó a dialogar con él, diciéndole que cuando había llegado, una pregunta simplemente por comenzar el diálogo, porque no quedaba más que o en la noche o en la mañana. Jesús había llegado allí y él les dice que lo están buscando no porque habían visto signos, porque al inicio lo buscaban porque habían visto signos cuando él curaba a los enfermos, y Jesús hizo el signo de multiplicar los panes y ellos no fueron capaces de discernir qué significaba lo que había hecho Jesús. Y ahora lo buscan y Jesús les dice que no deben esforzarse por el pan que perece, que deben trabajar la obra de Dios para tener el pan que da la vida eterna. Y Él les dice que el pan que da la vida eterna se lo va a dar Él si trabajan la obra de Dios creyendo al que Él ha enviado. Ellos le piden a Jesús que les dé un signo para que ellos puedan creer.
¿cuál es el signo que haces? Porque Moisés había hecho signos en el desierto, les había dado el maná a los antepasados, y Jesús les hace saber que no había sido Moisés quien los nutrió con el pan del cielo, sino el Padre de Jesús. Y les dice que Él les va a dar el verdadero pan del cielo, el que da la vida al mundo. Y ellos terminan por pedirle: danos de este pan siempre. Y es aquí cuando Jesús les responde a todos los que están allí: yo soy el pan de vida. Y este pan de vida se obtiene acercándose o viniendo a Jesús. Quien viene a Él ya no tendrá hambre. Y es interesante decir que este pan también va a quitar la sed. Quien cree en Jesús como pan de vida no volverá a tener sed. Pero ya les había dicho Jesús que lo han visto y no creen, porque han visto los signos y ellos están solamente movidos por haber comido el pan perecedero. Y ellos deberían de haber visto los signos que Jesús hace, especialmente de la multiplicación de los panes como un signo, pero no quieren creer. Y Él les hace saber cómo es que van a creer en Él. Se requiere que el Padre de Jesús le done a Jesús a aquel que tiene que creer en Jesús, para que pueda venir a acercarse a Jesús. Y Jesús, a quien se acerque movido por el Padre a Él, no lo va a rechazar, no lo va a echar fuera. Primero, porque es un don del Padre para Él. Segundo, porque Él ha venido del cielo. Ya se lo había dicho a Nicodemo, que estaba en el cielo y había bajado del cielo. Ahora les dice nuevamente que ha bajado del cielo, pero con una misión: hacer la voluntad de quien lo envió. Y quien lo envió es su Padre. Jesús lo dijo también a los discípulos cuando se encontró en el pozo de Sicar con la samaritana y ellos volvieron y le ofrecían alimento. Él les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad de aquel que ha enviado a Jesús? Que no pierda nada de lo que Él le ha dado. En el discurso del buen pastor, Jesús va a volver a repetir estas palabras con el mismo significado. Jesús tiene sus ovejas, son ovejas que el Padre le ha dado, y Él va a dar la vida por sus ovejas para que nadie se las arrebate. Así que el que viene a Jesús, viene para que Jesús lo proteja, que no se pierda, y que además el último día le conceda el don de la resurrección. Pero también es voluntad del Padre que por parte de aquel que vea a Jesús tenga la capacidad de reconocerlo como hijo, sea capaz de discernir los signos que Jesús hace, y entonces crea en Él, y creyendo en Jesús como hijo y como enviado del Padre, y viendo en Él las obras que el Padre le ha concedido hacer. Entonces, quien cree en Jesús tendrá la vida eterna, vivirá para siempre. Pero esto es interesante distinguirlo. Tendrá la vida eterna no significa que no va a morir. Significa que su vida no se va a acabar definitivamente, porque Jesús en el último día le concederá la resurrección. Será Él quien lo llame nuevamente a la vida. Resucitar significa volverse a levantar sobre sus propios pies, levantarse él mismo, ser la misma persona que murió, pero que fue interrumpida su vida con la muerte para continuarla en la vida eterna después de la resurrección. Y esta enseñanza es muy importante para el que cree en Jesús y prepara el significado de alimentarse con el pan que es Jesús y que da la vida eterna. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.